Cosplay, el bello arte de encarnar a un personaje de alguna obra, captando así la mirada de los fanáticos. El cosplayer no solo hace una caracterización, sino que por un momento la frontera entre el personaje y el intérprete se vuelve difusa, llevando a que el disfraz se adhiera a la piel. Es en las convenciones de cosplay donde las pasiones por esta adopción a un rol salen a flote. Ciertamente la comunidad de cosplay es interesante, miles de personas esforzándose para convertirse en un personaje mientras el resto observa. Entre la belleza de esta comunidad también hay ciertos sectores que son por lo menos peculiares, especialmente para alguien que no está adentrado en el mundo del cosplay. Acompáñenme en esta ocasión y sumerjámonos en el mundo oculto del anime gao. Ustedes seguramente conocen varias ramas del cosplay y el cómo se componen, pero el anime gao es poco conocido en este lado del mundo. El estilo Kigurumi anime gao surge del kigurumi, que significa disfraz de peluche en japonés. El kigurumi surgió en los 90s como algo muy local en Japón. Usualmente era visto en parques temáticos o convenciones de anime. Posteriormente se convirtió en algo más común de ver en las calles y centros comerciales. A diferencia del anime gao, el kigurumi es algo más estándar. Esto debido a que su estilo se asemeja a una pijama o una botarga de peluche. El kigurumi se popularizó principalmente por la comodidad del disfraz para espacios informales, y a partir de esto surge el anime gao, como una rama un tanto peculiar del cosplay. El anime gao busca la máxima fidelidad al trasladar un personaje a un cosplay. Para ello, se utilizan varias cosas para lograr que el disfraz sea óptimo. Sentai es una pieza de tela que recubre todo el cuerpo. Puede ser de un tono que asemeja el color de la piel del personaje o totalmente negro. Este funge como la base del disfraz y sobre esta se añaden las prendas. La máscara es sin duda lo más inquietante del disfraz, debido a las peculiaridades de la misma, como lo son los rasgos faciales de un personaje de anime traído a la realidad, que puede expresar mucho y a su vez se mantiene estático. Y esto puede llegar a perturbar a la gente. Esta máscara igualmente es lo más caro del disfraz y lo más complejo. Los cosplayers de anime gao deben contactar a un fabricante y pagar elevados precios. Sobre el origen del anime gao, este se remonta en los 80s. En aquel tiempo, este tipo de cosplay se utilizaba principalmente para parques temáticos, shows infantiles, y eventualmente en los 90s se popularizaría entre los japoneses y empezarían a aparecer en convenciones con más frecuencia cada vez. El crecimiento del anime gao fue lento, pero para inicio de los 2000s el nicho llegaría a más partes de Asia e incluso llegaría a ciertos países europeos. A día de hoy, esta comunidad sigue oculta, aunque cada vez es más popular. Pero si es esto así, ¿por qué el anime gao no tiene tanta presencia en Latinoamérica? Como mencioné anteriormente, el anime gao ha logrado cruzar fronteras, esto debido al internet y la globalización, pero si hay una región en la cual la presencia de esta comunidad es casi nula, es Latinoamérica. Si nos metemos a redes sociales y buscamos anime gao, lo más probable es que nos salgan videos en inglés o hasta en francés. Esto porque los países anglosajones ha sido donde el anime gao ha tenido más impacto. Evidentemente, la presencia más fuerte de este submundo está en Japón, y de hecho hay un sitio francés que nos explica varias cosas del anime gao, y entre sus curiosidades hay un registro de los países donde hay más personas que practican esta rama del cosplay. Pero, ¿dónde queda la mayoría del continente americano? ¿Por qué el anime gao no se ha impregnado en Latinoamérica como en los países anglosajones? Tengo varias conjeturas sobre el tema, basado en la información que hay sobre el anime gao y mi propia opinión. Una de las principales razones a considerar es la complejidad y los precios de elaboración del cosplay, especialmente de las máscaras. Para la creación de las máscaras, uno debe de contactar a un fabricante, que para el caso de Latinoamérica se encuentran en otros continentes. Además de pagar por los elevados costos de producción del material, el interesado también debe de pagar el envío internacional. Como bien lo sabrán, la situación económica en esta parte del continente no es tan favorable como en Europa o Asia, por lo que pagar precios de hasta 1000 euros por afición es poco realista en esta región, lo cual limita bastante el acceso a los interesados en realizar este tipo de cosplay, minimizando a su vez la presencia del anime gao en la región. Otra razón un poco más subjetiva que la anterior es la distancia entre culturas. Si observamos la cultura oriental, esta se nos hace extraña, debido a que muchas de las tradiciones y relatos de la misma nos pueden parecer crudos. Además, muchas cosas que son tabú en Occidente son algo normal en Oriente y viceversa. Pero entonces, ¿por qué Europa y parte de
Norteamérica, que son países occidentales, adoptaron esta parte de la cultura oriental. Bueno, aquí va mi suposición, y si opinan algo distinto, no olviden dejarlo en los comentarios. En Europa y los países anglos de Norteamérica, no solo el nivel económico es más elevado, sino que la cultura es más liberal, o sea, más abierta, mientras que la cultura de Latinoamérica es más conservadora, o sea, más cerrada. El porqué de esto es algo más complejo de explicar, pero uno de los motivos es la cultura impuesta de la región por el catolicismo español y portugués en el caso de Brasil, esto durante la conquista. Sé que este motivo puede parecer algo fuera de lugar, pero en Europa profetizan el cristianismo o protestantismo, que es menos hermético que la religión católica. Esta conjetura mía podría explicar el porqué durante los 80s y 90s, que casualmente son las décadas que vieron el nacimiento del anime gao, se decía que todo era del diablo en gran parte de Hispanoamérica, sobre todo la animación japonesa. Quizás estas acusaciones fueran por el choque cultural. Evidentemente hay más factores dentro del hermetismo latino, pero eso es algo más complejo, y la verdad, este video no está para explicar algo tan enrevesado. En conclusión, podemos decir que las razones de que el anime gao no ha tenido aún el impacto suficiente en la región es por los elevados costos y la carencia de productores de máscaras en el continente, junto con un choque cultural incentivado por circunstancias históricas y vaya, culturales. En todos lados suelen haber tintes de rareza, y si el anime gao puede ser incómodo para un público en general, entonces imagínate el lado más fetichista de la comunidad. Para entender esta parte de la misma, hay que comprender el que es un fetiche. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle like. También pásate por mi canal, tengo videos interesantes que tal vez te puedan gustar. No olvides que ya tenemos activos los miembros del canal, donde si te suscribes me ayudarías mucho para seguir creando este tipo de videos. Y por último, puedes seguirme en mis demás redes sociales. Gracias. Un fetiche es el ámbito sexual, que es el que se nos define de la siguiente manera. Un fetiche sexual es la atracción, excitación o preferencia intensa hacia un objeto inanimado, material o parte del cuerpo no típicamente considerado sexual. También puede ser la atracción a una cierta forma de vestir, acciones, etcétera, etcétera. En el caso del anime gao, la parafilia reside en la fijación por el kigurumi, y como ciertos sectores furries, su sujeción tiene que ver con el ámbito sexual. Dentro de las plataformas de contenido para adultos, si buscas anime gao, te encontrarás no con uno, sino con cientos de videos de gente portando un kigurumi, realizando acciones consigo mismos. Algo inquietante es que por el sentai, el espectador no puede llegar a distinguir bien el género de quien aparece en el video. Además de que hay cierta incomodidad al escuchar los ruidos del cuerpo humano con una expresión etérea e inamovible. Por la cantidad que hay de estos videos, se puede llegar a pensar que tienen cierto éxito. Esto no tiene nada de malo, cada quien tiene sus fijaciones, pero reitero, es algo peculiar que un nicho tan oculto tenga una prominente comunidad de contenido explícito. ¿Recuerdan todas las menciones que hice a la incomodidad que produce ver a alguien portando la máscara? Esa sensación de ver algo no humano, con rasgos exagerados de lo que es una persona. Todo esto decorado con una expresión fija, inamovible, inmutable y que se clava fijamente en quien se atreve a ver. Al menos esa es la primera impresión que puede darle a alguien, especialmente a quien no está familiarizado. Pero ¿por qué reaccionamos así? ¿Acaso es un sesgo? Bueno, esto se debe principalmente al el valle inquietante. Es un fenómeno popular en la cultura online. Para los que desconozcan qué es esto, les daré una definición bastante simple. En resumen, el valle inquietante es ese punto medio donde hay algo que sabemos que no es humano, pero que sin embargo tiene ciertos rasgos que disimulan humanidad, generando incomodidad al encontrarnos en ese limbo entre lo que somos llega a chocar con algo que aparenta serlo. Las teorías del porqué de esta reacción abundan. Algunos dicen que este mecanismo se daba en la prehistoria para que los hombres de antaño se alejaran de los cadáveres debido a su insalubridad, aunque un cuerpo sin vida aún posee facciones humanas, por lo que seguramente esta reacción de incomodidad se daba de un momento intermedio de la descomposición, en el cual los rasgos de la cara seguían siendo reconocibles, pero en un estado distorsionado debido a la putrefacción del cadáver. Esta es la teoría más acertada en mi opinión, ya que el resto involucra cosas sobrenaturales como entidades que adaptan la forma humana y demás especulaciones que no tienen una base firme. Este efecto del valle inquietante sigue presente hoy en día, y una de las pruebas es la reacción que se produce al ver un cosplay de anime gao por primera vez. A mi parecer, esta inquietud no ocurre porque las máscaras se asemejen demasiado a lo que es humano. Quizás este efecto sea un valle inquietante a la inversa, pero déjenme explicar esta conjetura. Si el valle inquietante es el miedo que provoca un algo al asemejarse en gran medida a un humano, pero con algo que no termina de encajar, yo propondría que lo que genera el anime gao es un valle inquietante a la inversa. Este valle puede ser el cómo un humano aparenta ser
algo humanoide, pero deformando o ocultando un poco su ser, como ocurre con el anime Gao y la máscara con rasgos exagerados. Quien porta la máscara puede ver el mundo, pero el mundo no puede verle. Con esta rama del cosplay, no solo su rostro es invisible. Según los cosplayers de este nicho, quien adopta a un personaje con este estilo no tiene permitido hablar, para que así la inmersión y la fidelidad al personaje no se pierda. Esta importancia del anonimato puede llegar a potenciar la incomodidad, debido a la carencia de expresiones, sonidos y cierta rigidez en los movimientos, pero que a pesar de toda esta carencia de expresividad, se sabe intrínsecamente que hay un humano detrás. Y creo que el valle inquietante inverso es no conocer al individuo detrás de esa careta rígida. Pero ¿qué tal si solo es un sesgo? ¿Qué pasa si lo que hay detrás de la máscara es algo agradable? Según el testimonio de la usuaria Sephira, quien hizo un gran video de esto, en el cual pudimos obtener una perspectiva distinta sobre la comunidad del anime Gao. Debido a que su opinión fue algo extensa, resumiré los aspectos más importantes. A quien le interese el video lo dejaré en la descripción junto con los sitios de donde saqué la información. Sintetizando lo que Sephira dijo, podemos decir que la comunidad del anime Gao es bastante unida y amable con la gente interesada en conocer el nicho. Ellos son conscientes del trato que reciben y lo comprenden. La autora también remarca que al realizar un cosplay del tipo anime Gao es complejo desde la producción hasta el momento de utilizarlo, por lo que los cosplayers de esta comunidad tienen un mérito enorme. Sephira nos dice que gran parte de los problemas que sufre la comunidad se debe a los prejuicios externos. Esta perspectiva distinta me hizo ponerme a pensar en que quizás nuestros sesgos y hermetismo nos hace perdernos de experiencias enriquecedoras o de comunidades agradables solo por un temor, sea el rechazo social o a una incomodidad que no le damos tiempo de diluirse y que con una primera impresión juzgamos todo sin saber nada. Quiero cerrar este video invitándolos a ser más abiertos, ya que si algo no es para ti, puedes simplemente irte sin juzgar, pero ¿y si es algo para ti y lo evitaste por una incomodidad inicial? Quizás somos nosotros los que usamos máscaras que perturban a los otros. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Lo más probable es que de aquí en adelante empiece a subir videos cada 2 semanas, 3 semanas o incluso un mes, pero siempre tendrán un video al menos una vez al mes. Haremos lo posible porque esto suceda. Les invito a ver los demás videos de mi canal, además de suscribirse, darle like a este video y seguirme en todas mis demás redes sociales. Muchas gracias a quien realizó la miniatura el día de hoy. Esta vez utilizamos un estilo distinto para la miniatura de este canal. Te doy gracias, Honor, por crear esta bella miniatura, además de también darle agradecimientos especiales a Artu, quien fue quien me ayudó con la investigación y guión de este video. Sin ellos, nada de esto sería posible. Y bueno, sin nada más que decir, mi nombre es Ruxes. Nos vemos.